Hola Alfonso, ¿qué tal? Bien, bien, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien aquí, batallando con la tecnología. Bueno, siempre es un aprendizaje todo esto, ¿no? Sí, Hay que meterse a travesear un poco. Y cabal. pues bien, acá entusiasmado porque pues me he dado cuenta que vas a tener una nueva publicación. Dentro de poco se va a presentar un libro que vas a sacar con Índole Editores, ¿es así? Sí, Ricardo, así es. Este próximo sábado, 11 de noviembre, se va a presentar mi nuevo libro, que es una antología que reúne 20 años de trabajo poético. La presentación se llevará a cabo en Cabezas de Jaguar, el Centro Cultural Cabezas de Jaguar, que está ubicado en la colonia Escalón, una cuadra y media atrás de Centro Comercial Galerías. Eh, el libro va a ser presentado por el poeta y académico Eleazar Rivera, y por supuesto también tendrá la presencia por parte de la editorial de Carlos Clará, de parte de Índole Editores. Buenísimo. Vamos a estar ahí presentes y espero que este podcast salga pues antes también para hacer esa invitación y enhorabuena por este nuevo título que sale a la luz, que es la recopilación de buena parte de tu obra. Yo entiendo que allá por el 94, 95, fíjate que por aquí tengo un libro, dice colección Juegos Florales, antología de una década. Y pues por aquí apareces con algunos premios en el 94, 95. Uy, buen recorrido. Sí, bueno, ese libro creo yo que es parte de los libros que se sacaban en aquel entonces de los ganadores de Juegos Florales. Creería que el que tienes es el de Zacatecoluca, porque antes los premios de los Juegos Florales de Zacatecoluca era considerado como el premio nacional por excelencia. Entonces, Ajá. yo gané ese premio, los de los Juegos Florales de Zacatecoluca, en 1995, antes de que se reformara el reglamento de los Juegos Florales a partir de 1996, que se hicieron zonales, es decir, los Juegos Ya Florales en de cada todas las departamento. cabeceras. Es exacto, era departamental. El 95 fue el último año en que se hicieron nacionales. Luego, allá por 2011, 2012, eh, nuevamente se reformó el reglamento y de nuevo volvieron a ser nacionales. Así que ese libro que tienes, pues, es un documento que recoge 10 años de ganadores de los Juegos Florales de Zacatecoluca, y bueno, casi todos los que se publicaron en esa época eran colecciones que reunían a varios autores en todos los géneros, ¿verdad? Poesía, narrativa. Simón, fíjate que tengo por acá un librito pequeñito que sacaste, no, o sea, ese no lo tengo acá, lo dejé en el trabajo, pero es una colección de libros pequeñitos, creo que hay varios, está este chamaco Betancourt, el maestro Álvaro Darío Lara, y estás vos, yo creo que ya no hay, o sea, me lo encontré por ahí, por azares del destino, vos. Y también tengo este otro de la danza de los días, de Editorial Is. Tengo el de Negro que publicaste en el Laberinto Editorial. Ese sí, yo creo que llegaste por la Gavidia a presentar este. Y ya son Sí. bastantes publicaciones las que tenemos. Pues más o menos, ¿verdad? No tantas comparado con la cantidad de años que tenemos en el oficio, pero pues hemos tratado también de equilibrar el tiempo entre el oficio de la poesía y mi profesión, que es ser abogado, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues hemos tratado de darle tiempo a ambas facetas, y eso pues me ha permitido también publicar no tan seguido como yo hubiese querido, pero sí, digamos, ya sería como mi sexto libro. Y el que tenés ahí en tus manos, La Danza de los Días, es el segundo libro. El pequeño no estoy seguro cuál será, porque me imagino yo que es una recopilación.
pero el que tenés, La Danza de los Días, fue el segundo, que fue el resultado de un premio Brasil de Poesía en homenaje a Roque Dalton, realizado en el año 2001. Porque ese es mi segundo libro, porque creo que vale la pena mencionar de que mi primer libro también fue una antología. Publicado en 1999, recogía varios trabajos que a su misma vez pues habían ganado Juegos Florales, y decidí reunirlos en un solo librito. Ese primer libro que yo lo publiqué con Ediciones Mazatli, que en aquel momento pues era la editorial de Otoniel Guevara. Pues ese es. Bueno. Ese es el que tengo. Fíjate que no lo traje porque, puya, he andado cargando un montón de libros en la mochila y pesa. Y se me olvidó, o sea, por ahí lo tengo. Recuerdo que todos estos libros tienen las mismas dimensiones, son así chiquititos, pero ese es el que tengo. Bueno, entonces ese es el primer libro precisamente, y reúne varios poemarios que en aquel año ya pues había obtenido algún tipo de premio en los Juegos Florales, ¿verdad? Entonces mi primer libro es la característica que tiene, que es de ser una antología. Entonces esta vendría siendo mi segunda antología en realidad. Bueno, y ya entrando en materia un poco, ya mencionaste, sos abogado, me encantaría, bueno, siempre le pregunto esto a los cheros que nos acompañan, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Alfonso Fajardo? Así en tus propias palabras. Bueno, haciendo un esfuerzo de hacer síntesis, yo diría que Alfonso Fajardo pues es un poeta fundamentalmente, que también es abogado. Esas son mis dos grandes facetas, mis dos grandes pasiones en mi vida, y en esas dos áreas se ha desarrollado prácticamente mi vida entera. Básicamente, si quisiera definirlo, pues sería en esas dos grandes facetas. Y pues Alfonso como tal pues es una persona sencilla, que le gusta disfrutar de la vida, que le gusta la tranquilidad, la calma, la sencillez, la buena música, el buen cine, el buen teatro. Pues eso sería Alfonso, ¿verdad? El que divide su tiempo en este caso, entre la poesía y el derecho, y con esas características personales, podríamos decir. Y la edición, porque entiendo también que estás detrás de una iniciativa llamada Venado Blanco. El año pasado, si no me equivoco, publicaron al maestro Quijadurías, y también te pregunto yo, ¿no? Es también parte de eso que mencionas de la poesía, está relacionado. Bueno, sí, lo que sucede es que Editorial Venado Blanco la fundó en realidad Ricardo Aguilar, mejor conocido como Ricardo Humano. Él falleció en el año 2021. Yo era muy amigo de él, y cuando él fallece, pues él tenía ya varias publicaciones en camino, que en su momento obviamente no se pudieron desarrollar por su fallecimiento, ¿verdad? Entonces yo ya sabía de esas publicaciones que él ya había autorizado, y es entonces que hablo con la familia de Ricardo, específicamente con María Eugenia Aguilar, la hermana de Ricardo Aguilar, y le expongo de que pues Ricardo había dejado estos pendientes, y es así como pues publicamos esos libros que Ricardo tenía pensado editar, como es el caso de Por el ojo de la aguja, de Alfonso Quijadurías, y está próxima a presentarse también la novela Rocacelis, del escritor salvadoreño Manuel Delgado, que es una novela, tiene como característica pues de que es una novela que se había perdido durante mucho tiempo, y que la académica Karina Zelaya la encontró, ¿verdad? La novela está pues ya en el dominio público, y ya dentro de poco pues vamos a tener noticias porque se va a presentar. Entonces son dos publicaciones las que hemos sacado a través de Editorial Venado Blanco. Creería yo que aún vamos a publicar uno o dos libros más dentro de la editorial,
para salvar, digamos, esa deuda que dejó Ricardo Aguilar de las publicaciones que él ya había dejado autorizadas, Planificada. ¿verdad? Sí, Así es. ajá. Pero luego de eso, luego de esas deudas que dejó Ricardo, digamos, pues ya la editorial, pues la va a seguir manejando la familia, ¿verdad? O pues no sé, lo que ellos digan, ¿verdad? Pero sí, digamos, Sí. yo estoy detrás de esa editorial, pero solo para efectos de editar lo que estaba pendiente, nada más. Bueno, fíjate que yo me acuerdo que te guaché a vos allá en el 2012. Salió Carlos con una su antología, Lunáticos, poetas noventeros. Y me acuerdo que llegué, la presentaron en la Luna. Presentaron en la Luna y por ahí me di la vuelta. Pues, o sea, yo hablando con Carlos, yo le digo, miren, ¿y cómo fue esta onda? Pues, y platicando también con otra gente que es de tu misma generación, eh, Sí. con Manuel Vicente Enríquez, con Osvaldo Hernández, he tenido la oportunidad de platicar esto. Y ustedes fueron una especie como generación, ¿verdad? O sea, de alguna manera ustedes se conectaron en algunas reuniones, en algunos eventos, y hubo una especie ahí de conjunción, de diálogo, que después da paso, entiendo yo, ¿no? A una amistad, a una cercanía. Eh, y bueno, va en ese sentido. Yo quizás no me voy a cansar en decirlo, y creo que este es mi lado de docente que siempre sale en las pláticas. Los aprendizajes de alguna manera son colectivos y aprendemos en comunidad. Todo esto a qué va a preguntarte cómo fue este proceso en el que vos te metés y decidís tomar en serio la poesía, pues ya te metes en serio, perteneciste, participaste en algún taller, o cómo fue ese camino, ese transitar hasta la actualidad en tu caso particular o Bueno, pues generacional, no sé, si quieres claro. mencionarlo. Bueno, mira, recientemente estuve pensando a raíz de la antología que está por presentarse, estuve pensando en cuánto tiempo tengo de estar en este oficio, y haciendo las cuentas, pues ya son prácticamente 30 años desde la primera vez que publiqué mis primeros poemas en el suplemento cultural 3000 del diario Colatino. Eso fue en 1993. El mes no lo recuerdo muy bien, yo tenía 17, 18 años. Y después de esas publicaciones, Mario Pleites, que era un profesor de literatura, Me acuerdo, sí, sí. que yo ya conocía, él se dio cuenta, ¿verdad?, de esta publicación, y a su misma vez ya había hablado con otros poetas que tenían la intención o la expectativa de formar un grupo literario. Entonces, en ese año se funda el Taller de Letras Gavidia, que es conocido también como Taller Literario Talega. Fue fundado en noviembre, dentro de la Gavidia, sí. Fue fundado el 13 de noviembre de 1993, ya va a ser un año más de su fundación. Y pues prácticamente ese año es el inicio donde yo empiezo en este oficio. Pues ya antes obviamente escribía en mi adolescencia, pero con una noción un poco más precisa de lo que es un poema, de lo que es un poemario. Digamos que es a partir de 1993 que inicio en este oficio, cuando se funda el taller, que pues el taller, como vos lo decís, es un aprendizaje tremendo, ¿verdad?, del que se logra a través de los colectivos literarios. El Salvador, la historiografía literaria salvadoreña pasa por los grupos literarios precisamente, ¿verdad? En los últimos 10, 15 años tal vez no han proliferado grupos literarios, sino que los poetas y escritores se han autoformado, pero en aquellos años pues el común denominador, digamos, era fundar grupos y talleres literarios. Entonces, Talega, que se fundó en 1993, estuvimos vigentes hasta el año 2001, y fue ahí donde obtuve muchas de las herramientas,
muchos de los conocimientos y competencias literarias que después volqué en mi poesía, porque cabe mencionar pues de que digamos el proceso de aprendizaje no es aprendizaje si no hay autocrítica, si no hay depuración, y eso había mucho en este taller, en este grupo, y gracias a eso pues digamos que casi todos los integrantes, todos los poetas que formábamos parte del grupo, de una u otra manera, pues hemos continuado en este oficio, hemos continuado publicando, de repente ganando premios, etcétera, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un gran aprendizaje la colectividad, y ya para cuando se presentó este libro Lunáticos, que es una selección de poesía de nuestra generación, pues ya prácticamente los grupos ya estaban disueltos, ¿verdad? Estamos hablando de El Cuerpo, de donde era Osvaldo, Carlos Clará, Eric Chávez Alguero, La Fragua, y nosotros como Talega, entre otros grupos, pues, ¿verdad? No voy a mencionarlos todos, pero ya para esa época estaban disueltos las agrupaciones, pero nosotros como poetas individuales habíamos logrado tener una amistad, ¿verdad? Una bonita amistad, nos conocíamos todos, tal vez no en esa época de los 90, no nos conocíamos totalmente, ¿verdad? Pero ahí en la década de los 2000, principios, pues sí, ya éramos amigos o cheros, ¿verdad? Porque hay que distinguir entre una amistad y ser solamente conocidos, ¿verdad? Pero sí, digamos que ya para esa época todos nos conocíamos. Mira, y yo me acuerdo que para los 90 Argavide era un gallinero. Lo sé porque mi papá estuvo dando clases por ahí y pequeño iba a darme una vuelta y conocí a este señor Mario Pleites. ¿Y quiénes eran los integrantes? O sea, pues sí, porque las condiciones donde llegaban y todo no son pues como las de ahora. ¿Quiénes fueron los integrantes de este taller, Talega? Pues mira, dentro del taller estuvo mucha gente que fue ave de paso, pero dígalo. Mira, lo que pasa es que a veces ni siquiera se recuerdan los nombres de tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Pero sí te puedo mencionar los que estuvimos, porque el taller tuvo como dos épocas, ¿verdad? Cuando nos reuníamos dentro de la Universidad Francisco Gavidia y cuando ya, digamos, rompimos lazos con la universidad y empezamos a reunirnos en otros lugares. Pero te voy a mencionar, espero no dejar nadie afuera, ¿verdad? Porque no es esa la intención, pero sí te puedo mencionar, ¿verdad? Mario Pleites, Mercedes Seligman, Roberto Betancourt, Rainier Alfaro, Alex Canizales, Pedro Valle, Eleazar Rivera y yo, ¿verdad? De todos estos, pues fuimos alrededor de 5 o 6 los que nos mantuvimos hasta el año 2001, en que se disolvió el taller como tal, la agrupación, es decir, se extinguió, digamos, la actividad meramente literaria de hacer recitales, publicaciones, etcétera, ¿no? Pero nosotros pues seguimos nuestro camino, cada quien de forma individual, y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Mira, y es una dinámica bien interesante la de los talleres, porque como vos decís, siento que alguien llega y no tiene esa actitud receptiva ante las críticas, o la capacidad crítica de valorar con otros ojos su trabajo, y pasa eso siempre, y hay quienes se quedan y van ahí poco a poco, ¿no? Sí, es una cuestión de persistencia, ¿verdad? Es una cuestión de persistencia y de disciplina, porque la literatura, como cualquier otro oficio, requiere muchísima disciplina, requiere mucha lectura, mucha depuración, y si no tenés esas costumbres, pues difícilmente pues va a salir o va a resultar un producto que sea digno de un lector, ¿verdad? Entonces a veces cuando no se tienen esa costumbre, digamos, o esa disciplina, pues para la persona es muy difícil sostener de que piensa ser escritor, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona va a ser una buena lectora, por ejemplo, pero no necesariamente un buen lector va a ser un escritor.
Sí, o viceversa. también. Bueno, un escritor, o sea, hay escritores que, pues sí, y hablando de lecturas, es innegable que la obra de uno siempre bebe de otros autores, de otros libros. Eh, hay también en torno a las publicaciones, hay propuestas distintas, lecturas distintas y también aprendizajes que a veces se van notando en aquellas obras tempranas, como la distancia que guardan con las obras más recientes. Y en ese sentido, ¿de quiénes autores crees vos que bebés? Mira, uno, pues sí, uno que escribe sabe que algo que escribe tiene referencia, guarda mucha relación con obviamente lo que le gusta a uno y lo que ha leído, sus referentes, sus brújulas, por así decirlo. Y en tu caso, ¿de qué autores beben tus obras, tu propuesta? ¿En qué sentido va encaminada? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que yo siempre he sido una fusión de varias influencias. Desde la adolescencia yo leía mucha poesía y mucha narrativa sin fijarme en la escuela literaria o movimiento literario del cual estaba leyendo. Y simple y sencillamente, pues me gustaba de todo tipo de autores, siempre y cuando la lectura o, digamos, el texto me dijera algo a mí, ¿no? Como lector. Entonces, yo nunca me he casado con un movimiento literario específico, si bien es cierto, alguna parte de mi poesía se ha identificado con el surrealismo, o mejor dicho, la han identificado con el surrealismo. No, eso no significa que no pueda disfrutar de otro tipo de autores que son más claros, ¿verdad? Más sencillos. Pues en ese sentido te puedo decir a nivel nacional, por mencionarte tres poetas: Roque Dalton, Alfonso Quijadurías, David Escobar Galindo, por mencionarte tres, ¿verdad? Porque en realidad hay muchos más. Y a nivel internacional, pues hay una gran cantidad, ¿verdad? También te podría mencionar Rimbaud, o a nivel de Latinoamérica, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, César Vallejo, un poco también la poesía beat, también me influyó en su momento, pero no necesariamente me quedo con eso, ¿verdad? Yo voy leyendo a los autores en la medida que me van diciendo algo, ¿no? Te puedo mencionar también a Eliot, a Pound, en fin, habría una gran cantidad de nombres que la lista sería interminable, ¿no? Porque como te digo, siempre fui una mezcla, una fusión de influencias. Entonces nunca me he casado así ni con un autor salvadoreño, ni con una faceta, ni con un movimiento, sino que simple y sencillamente si el autor me dice algo, si el texto me dice algo, pues lo mantengo y lo sigo leyendo. Y sentí bastante afinidad también por la poesía de Quijadurías. Sí, claro, igual que con Roque Dalton, igual que la poesía de David Escobar Galindo, que creo que son nuestros mayores referentes literarios a nivel de poesía del siglo XX, y en el caso de Quijadurías y de David Escobar Galindo, pues también del siglo XXI, ¿verdad? Sí, ya, sí, definitivamente, y eso que has mencionado a Roque, no vaya a ser alguien que se vaya a poner a decir algo. Sí. Cuando has mencionado a Roque. Sí, No, cabal. pero yo sí te entendí el punto. Yo sí te entendí ese punto, pues la valoración de las palabras en ese sentido de Roque. Pero pues a veces, mira, yo entiendo cuando la crítica se hace de verdad sobre una base, pero bueno, acá ya yo te escribí un mensaje aparte, ¿te acordás? Sí, claro, sí. Sí, no, Sí, la verdad es que a veces se tergiversan las palabras o no se saben leer, ¿no? Pero Roque Dalton es quizá una de nuestras grandes cimas literarias del siglo XX, pues, ¿verdad? Junto a sí, Francisco Gavidia, yo diría que son los dos principales poetas de El Salvador, ¿verdad?
Y Roque Dalton creo que incluso supera a Francisco Gavidia a nivel de importancia literaria por lo que hizo, por las influencias que tuvo, por lo que escribió, que es de carácter continental, su poesía es tremenda, o sea, no cualquier poeta latinoamericano escribió como Roque Dalton. Entonces es de nuestros principales poetas y, como he dicho en varias ocasiones, apenas lo estamos descubriendo en estos años, ¿verdad? Porque por mucho tiempo la crítica hacia Roque Dalton se basó más que todo en su leyenda, ¿no? Pero yo creo que es en los últimos años, a través de los estudios, por ejemplo, de Amílcar Brizuela, de James Ifland, de Luis Alvarenga y de Carlos Paz, que se ha empezado a estudiar su obra concretamente, lo que era lo que hasta cierto punto pues faltaba, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y en cuanto a personas, Alfonso, bueno, mencionaste algunos autores, pero también ¿hubo alguna persona, algún poeta de tu tiempo o anterior que también de alguna manera te marcó? Pero te pregunto esto porque yo sé que todos ustedes pues son una generación que no solamente se queda a nivel regional, sé que también entablaron una amistad con otros poetas de otros países y entre esos Ruiz Uriel. Yo recuerdo mucho su noticia eh, y bueno, también entiendo que fuiste muy cercano a Ruiz Uriel. Sí, bueno, varios acá en El Salvador fuimos muy cercanos a Francisco, sobre todo poetas de mi generación. Te puedo mencionar a Carlos Clará, a William Alfaro, y yo también pues fui muy, muy amigo de él, nos dolió mucho su partida. Lo conocíamos todos, ¿verdad? Los que ahora rondamos los 40 y pico, ¿verdad? Sí, Y de Centroamérica, pues, ¿a quién más te puedo mencionar? A Fabricio Estrada, que también era un gran amigo de él, a Marta Leonor González de Nicaragua, Juan Sobalbarro también de Nicaragua, y bueno, la comunidad, como tú la llamas, como vos la llamás, en aquellos tiempos pues se basaba en los viajes más que todo. Así era como nos conocíamos, a través de festivales, de correos electrónicos, y pues nos dolió muchísimo la partida de Francisco Ruiz Uriel, un buen poeta, pero que digamos ya traía, ¿verdad? Los poetas que hacen este tipo de cosas con su vida, pues hasta cierto punto pues ya traen ese chip, ¿verdad? Entonces, tanto sus amigos cercanos como nosotros que vivíamos fuera de Nicaragua, pues lo sabíamos. Y bueno, es una lástima porque se pierde a un gran poeta, ¿no? Pudo haber sido un gran poeta, ya lo era ya lo cuando es, sí, falleció, pero buenísimo. Y aún le también un faltaba. narrador, yo tuve la oportunidad de leer un poco de su obra, cuentos cortos, microficción, buenísimo. Sí, sí, la verdad es que era muy, pero muy dedicado a la literatura, un gran entusiasta, un gran lector. Y bueno, es una gran pérdida, ¿no? Que todavía la lloramos, quienes somos y quienes fuimos sus amigos. Sí, y precisamente forman estas personas o alguien específico, algún otro poeta, citas que forma parte de todo. Mira, yo he leído, te soy sincero, tengo estos libros nada más, quizás tus trabajos, tus proyectos más recientes, sí me los he echado, pero tienen esta vena bien simbolista, casi onírica, ¿verdad? De la imagen, de ir hablando y mostrando con imágenes tras imágenes tras imágenes. Y no sé si esto también lo compartís con alguien más de tu generación o alguien más, o te ha visto influenciado por alguien más de tu generación o alguien que haya sido significativo para tu obra
poética últimamente o desde hace años? Pues en realidad, digamos que mis influencias poéticas son las que ya más o menos te he mencionado. Una de ellas que creo que sí es bien importante porque se ha mantenido como un autor que he regresado a él en diversas etapas de la vida, y es Rimbaud, su forma, hablando de simbolismo precisamente, ¿no? Sí. Era parte de los simbolistas. No sé, su poesía en prosa, su poesía en verso, siempre te está diciendo cosas interesantes, siempre te está diciendo algo nuevo, ¿verdad? Siempre hay algo que descubrir en este tipo de autores universales. Entonces sí creo que es un poeta muy importante en mi quehacer. Y de ahí, pues, a partir de ahí, como te digo, una gran fusión de otros autores, ¿verdad? Octavio Paz, que también fue un poeta del surrealismo, Eliot, Pound, la poesía beat, en Latinoamérica, Vicente Huidobro, Borges, César Vallejo, que es otro autor al que vuelvo bastante seguido. En fin, una gran mezcla, ¿no? de autores. Sí, sí, y no, definitivamente es tanto que leerlo en el propio Quijadurías también, con todos los rumores del mundo. eh, otra, bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo, de hecho ahí conocí ahí al amigo Ancheta, un saludo, espero tenerlo por acá, con Editorial Flor de Barro, que esta gente de Quesalte tiene eso, ¿verdad? Tiene bastante comunidad y bastantes propuestas, pero sí, el maestro Quijadurías, indudablemente. Y en cuanto a esto de procesos creativos también y estas publicaciones en distintas editoriales, ¿qué significa esta última publicación que va a editores en cuanto a las distintas propuestas que has mostrado, que has presentado, o ya lo mencionabas, una como recopilación de lo que vos considerás una antología personal, de lo que considerás que es más fuerte de tu trabajo poético? Bueno, Índole me había ofrecido una publicación. Por un tiempo yo evalué pues publicar un libro con poesía inédita, pero lo cierto es que los 3 libros que tengo en este momento de poesía no están depurados. 2 de ellos todavía están en construcción y uno de ellos, que está finalizado, no está totalmente depurado. Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de hacer una antología que recopilara los libros publicados después de mi primer libro, que como repito, pues también fue una pequeña antología. Entonces se me ocurrió incluir en esta antología La Danza de los Días, que fue publicado allá por 2001, Los Fusibles Fosforescentes, que fue publicado en 2002 y después en una segunda edición 2013 por la Dirección de Publicaciones e Impresos, Negro, que es parte de un poemario, de un libro más grande que ganó una mención honorífica en el certamen, en el Premio Centroamericano Rogelio Sinán. Los Fusibles habían ganado en Quetzaltenango y La Danza de los Días en un premio nacional que se denominó Premio Brasil de Poesía. Y por último, Acá aquí en su infierno, que también es un libro de índole. Y para completar la antología, pues he incluido poemas inéditos que no necesariamente van a estar catalogados en algún poemario o libro a publicarse en el futuro, o que probablemente sí, no lo sé todavía, pero que pues era importante también incluir una pequeña sección de poemas inéditos que venía por ahí arrastrando, por decirlo así, en los últimos 3-4 años más o menos. Como un bonus track de la publicación. Sí, cabal. Fíjate que acabas de mencionar algo que es
o sea, que me llama mucho la atención. Uno puede tener trabajos ya ahí guardados, manuscritos, y ese proceso de irlos trabajando, y uno sabe, ¿verdad? O sea, uno tal vez en las prisas puede decir, ya voy a sacar esto, voy a mandar esto, pero realmente uno sabe si esto está bien depurado, todavía le falta. ¿Cómo son tus procesos, Alfonso? ¿Cómo son tus procesos? Te lo pregunto porque también hay mucha gente que quizás, cuando tengo por ahí unos estudiantes que me dicen, profe, y lo escuchamos siempre, y también le gusta escribir. Y te hago esta pregunta orientada en ese sentido: ¿cómo son tus procesos literarios, tus procesos creativos? ¿Tenés vos una disciplina o simplemente pues viene, dejas el texto por ahí, lo revisas cada cierto tiempo? Particularmente, ¿cómo trabajas esto? Bueno, mira, antes definitivamente era un poco más fecundo en cuanto a la producción literaria. De un tiempo para acá eh, ha sido un poco más lenta la producción y también la depuración. Entonces, digamos que mi sistema ahora es escribir cuando de verdad quieren hacer el poema y depurarlo cuando hay tiempo o cuando le dedico tiempo a la depuración, ¿verdad? Pero sí son procesos lentos. Estamos hablando para armar o para terminar un poemario he necesitado, bueno, tengo uno que llevé casi 10 años escribiéndolo y depurándolo, ¿verdad? Que espero publicarlo a lo mejor el otro año, no sé. Pero eso para ponerte un ejemplo de la digamos, de la paciencia que se requiere depurar y escribir y sobre todo depurar, porque muchas veces se puede escribir bastante, pero del 100% que se escribe, a lo mejor el 50 o 60 o 70% habría que depurarlo, habría que tirarlo a la basura, habría que olvidarse de él porque a lo mejor no se puede rescatar. Y el 40% restante, pues sí se puede rescatar, pero siempre a través de la depuración, ¿verdad? Entonces, los procesos generalmente pues suelen ser largos. Sí, sí, y dependen también mucho de las circunstancias por las que uno vaya atravesando. Sí, también eso es importante, ¿verdad? Porque hay quienes se dedican exclusivamente a la escritura y obviamente pues esas personas, esos poetas, esos escritores van a ser mucho más fecundos y van a tener mucho más tiempo para depurar, ¿verdad? En mi caso, como vuelvo a repetir, pues tengo que dividir mi tiempo entre la literatura, entre la poesía y el derecho, que siempre lo he hecho, ¿verdad? Desde mi etapa Sí. de estudiante siempre traté de equilibrar ambas facetas y pues creo que hasta cierto punto creo que lo he logrado. Y solamente poesía, Alfonso, ¿nunca te ha decantado por intentar o probar con otro género en algún momento? ¿O tengas ahí algún material que vayas a sorprender después con algo? No sé. Pues fíjate que en mi juventud sí escribí narrativa, pero parte de la autocrítica o de la disciplina que uno debe tener, creo que también uno debe ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Y desde que empecé a meterme de lleno en mi carrera y todo esto, pues yo decidí que ya no iba a escribir más otro género literario que no fuera la poesía. Entonces, ya no escribí narrativa, tengo, como te repito, algunos cuentos que escribí en mi juventud, que ahora si los vuelvo a revisar, pues seguramente no me van a gustar, ¿verdad? Ajá. Pero sí fue una decisión consciente la que hice en su momento de no escribir otra cosa que no fuera poesía. Ya, ya. Bueno, lo platicamos con otros cheros que hemos conversado en este podcast y hablamos bastante sobre las condiciones que se daban antes. Estoy hablando 80s, 90s, donde también la exposición mediática, eh,
los espacios, bueno, no sé, pues estoy hablando con cierto desconocimiento porque en los 90 yo era un niño, pero como que ahora con esto de las redes, con el internet, hay muchas revistas electrónicas, se dan muchas actividades que se pueden seguir en línea, hay espacios, hay cafés, se mira que hay como una especie de efervescencia, más editoriales incluso, más propuestas, no solamente de poesía, sino de narrativa, de dramaturgia. eh, ¿Cuál es tu valoración al respecto? No sé si estaré equivocado, pero ahora, bueno, de hecho, es el Escarabajo, ¿no? Y entiendo que vos sos parte también del Consejo Editorial del Escarabajo, es un ejemplo de esto que te estoy mencionando. Sí, no, totalmente de acuerdo con vos. Las tecnologías, las redes sociales han ayudado, han favorecido eh, la producción poética, la producción literaria en términos generales, en todo sentido, ¿verdad? En el sentido editorial, en el sentido de producción, porque la gente, pues, los poetas jóvenes, si ahora es más fácil publicar un poema en redes sociales, ¿no? Entonces, hay más, digamos, eh, entusiasmo o hay más, digamos, representatividad dentro de una colectividad. El hecho de poder publicar un poema en redes sociales o un cuento en una revista electrónica, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente que ha sido el desarrollo de las tecnologías, pues ha favorecido bastante la producción literaria, no solamente aquí en El Salvador, sino en muchos países, ¿verdad? Aunque hay que ser claro también de que tampoco es que sea la gran diferencia, ¿verdad? Porque si antes en los 80s o 90s convivían una o dos revistas literarias, físicas por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de revistas físicas, convivían una o dos revistas literarias por país, pues ahora a nivel, digamos, centroamericano anda más o menos por la misma media, ¿verdad? Tampoco es que exista un gran boom, ¿verdad? Aunque a nivel editorial sí creo que hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque es más fácil publicar hoy en día que hace 20, 30 años. Una publicación de un libro de poesía andaba costando una fortuna y hoy en día pues con una cantidad simbólica, ¿verdad? Que no es decir, no vamos a invertir una fortuna en una publicación, pues se puede hacer, ¿verdad? Entonces creo que habría que matizar un poco eso, la efervescencia literaria que hay a través de las redes y todo eso, ¿verdad? Porque al final, revistas, por ejemplo, pues a lo mejor las mismas cantidades, pero sí libros, creo que sí hay una mayor producción de libros porque hay una mayor cantidad de editoriales, sobre todo independientes, que logran publicar a una gran cantidad de poetas y escritores que van naciendo y a otros que ya tienen su trayectoria, ¿no? Entonces, yo lo veo muy favorable todo el desarrollo de las tecnologías que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. ¿No? Y también la crítica literaria es importante. ¿Sí? La crítica literaria en el sentido de que, pues sí, se puede estar, bueno, para comenzar, aquí en El Salvador no contamos con una amplia cultura de lectores, o sea, por ponerte otros ejemplos, no sé, de otros países, bueno, Guate, México, Argentina, ni se diga, España menos, o sea, alejadísimos. Sin embargo, pues sí, la crítica es también necesaria. Ya lo hablábamos también con lo de los talleres, ¿verdad? Poder apreciar y comprender y aprender más. Y precisamente con eso va este podcast que yo te digo, lo comencé así como una tarea que les dejé a mis estudiantes de bachillerato. Ajá. Y comencé a inventar, digo yo, bueno, ¿y por qué no me grabo platicando con gente que aprecio, gente que admiro, amigos, y que de alguna manera esto queda como un registro? Y dentro de mi plan está también hablar con gente que también preste espacios para la difusión de literatura nacional,
con clubes de lectura, y quizás en ese sentido va también este material que ahí queda, y hay un par de oyentes por ahí están ahí, siempre me dicen, hey, escucho tu programa, qué bueno. Sí, Pero no, va en ese sentido esta pila mía, hasta que me aburra. no, pero es importante este tipo de espacios para que también la gente, los escritores, los poetas, pues también se sientan apoyados de una u otra manera, ¿no? Que el oficio de la escritura en sí misma, pues es bastante solitario, ¿verdad? Tiene mucho de soledad. Entonces, este tipo de apoyos, con solo estar hablando, ¿verdad? Con los escritores, ya es bastante, ¿verdad? Así que adelante con este espacio, te felicito y, y pues a continuar con ese ritmo, porque espacios como este pues hace mucha falta en el país. Buenísimo. ¿Y cuáles son tus proyectos aparte de este? Ya lo mencionabas, tenés planeada una publicación probablemente para el otro año, pero ¿en qué otros proyectos andas? Si me podrías compartir un poco de eso, claro. Bueno, mira, tengo 3 libros o poemarios inéditos. Uno de ellos ya está concluido, los otros 2 todavía están en proceso de construcción, que pues por lo menos uno de estos 3, ojalá que salga publicado el próximo año. Luego, también en estos últimos 2 años he estado metido en el proceso de aprendizaje de dramaturgia dentro del programa Didascalia. Pues a ver qué resulta de eso, ¿verdad? Espero por lo menos una obra de teatro sacar. ¿En qué consiste este programa? Disculpa. Bueno, este programa consta de un curso prácticamente de 2 años de especialización en dramaturgia. Lo da Jorge Lina Cerritos, que tiene una amplia experiencia en dramaturgia salvadoreña. Ya tiene un premio Casa de las Américas. Exacto, sí, con premios internacionales. Entonces, he estado en esto también, y en el futuro pues espero publicar una obra de teatro, ¿no? Pero lo llevo con calma porque no es algo que vaya a hacer de forma inmediata. Primero hay que aprender las herramientas de ese tipo de este género, ¿no? Para después tratar de dar un producto que valga la pena, ¿no? Eso, y probablemente un libro de entrevistas con Alfonso Quijadurías, probablemente. Ya estamos ahí pensándolo, viendo qué tanto material tenemos para ver si hacemos una publicación. Buenísimo, te deseo lo mejor en esos proyectos, Alfonso. Y ya quizás para ir finalizando la conversación, ¿crees que nos puedes recomendar un par de libros? Bueno, pues mira, para seguir con poesía y con poesía salvadoreña, pues yo recomendaría 2 libros que son importantísimos en la poesía moderna de El Salvador, que son Taberna y otros lugares de Roque Dalton y Los estados sobrenaturales de Alfonso Quijadurías. Gracias Alfonso por esta plática, por este espacio que has hecho a tu tiempo, y pues ahí vamos a estar pendientes. Ahí vamos a estar el sábado 11 en la presentación de tu última antología, ¿oíste? Muchas gracias por el espacio, Ricardo, y bueno, muchas gracias por hacerte presente a la presentación también, y pues aprovecho la oportunidad para volver a invitar a toda la gente que asistan a la presentación este sábado 11 en Cabezas de Jaguar a las 4 p.m. Gracias, Alfonso, un abrazo y nos vemos dentro de poco entonces. Gracias a vos, Ricardo, un gran abrazo. Salud.